donde descubro mi voz. En el momento en que los seres humanos llegaron por primera vez a Marte, todos los perros del pueblo comenzaron a ladrar. Sus ladridos avanzaron como una onda expansiva que rompió nuestra cocina en el instante preciso en el que la tripulación del Orión 13 descendía de su módulo y pisaba por primera vez las arenas de Tarsis. Una panorámica del planeta rojo en la pantalla, con el ladrido de los perros como fondo. Al escucharlos, mi pecho comenzó a arderme y comencé a aullar. Al principio no me di cuenta de que era yo y no un animal salvaje el que producía este sonido que me helaba la sangre. Pero cuando una botella de cerveza estalló en la pared a unos cuantos centímetros de mi cabeza, finalmente comprendí que estos alaridos provenían de mi boca. Aún así, no pude cerrarla. Mi cuerpo actuaba con cuenta propia y de mi garganta continuó brotando de forma ininterrumpida ese aullido como lamento que hacía que el calor de la cocina se volviera aún más sofocante. Escribí a mi hermano que se abalanzó sobre mí chillando que me callara y corrí al monte. Me refugié ahí hasta que pude destrabar mi mandíbula. El sol acababa de ocultarse, pero no me importó quedarme encogido en la oscuridad. A los 13, la tenía más miedo a los seres humanos que a las criaturas del desierto. Mi hermano había sucedido a mi padre en su reinado de terror, y yo era el muro de contención entre su fuerza bruta y mi madre. Y aunque continuaba comiendo y respirando, no estaba del todo aquí. El único momento en el que ella cobraba algo de vida era cuando tomaba el sol al final de la jornada de trabajo en el campo. Y yo estaba a punto de volverme como ella. Temblando entre los matorrales, seguía el paso de las estrellas por el cielo. Can Mayor con Sirio precedía el inicio de la canícula, y en el cenit, la luna casi llena. Al verla, me invadió una oleada de pánico. Por un segundo no reconocí este planeta en el que podía respirar sin tener que usar un traje presurizado. Sentir el viento soplando sobre mi rostro me pareció tan extraño como escuchar directamente el dragón eléctrico de Venus. Era como si hubiera vivido desde siempre en otro desierto, arriba de este en el que por las noches brillaban 2 lunas en vez de una. Pero esas lunas eran más pequeñas e irregulares que la nuestra, y su influjo sobre nosotros no era tan grande. Allá serán las dunas, y no las lunas las que nos harán perder la cabeza. Tú serás la única que podrá comprenderme cuando hable de esto con otras personas. Me contarás sobre tu padre, y sobre esa noche en la que escalaste por un peñasco con tus amigos para contemplar el océano desde la cima. Llevaban un buen rato allá arriba, cuando de repente distinguieron en el horizonte una luz que voló hacia ustedes cambiando de color. Al verla, tus amigos la señalaron emocionados, pero tú escapaste de vuelta al campamento. Lo que te asustó no fue la posibilidad de que hubiera vida en otros planetas, sino el sentir que estabas atrapada en un bucle que parecía repetirse infinitamente en el tiempo. Durante esa breve fracción de segundo, antes de comenzar a gritar, tuviste la certeza de que ya habías representado en otra ocasión la misma escena, pero entonces no te encontrabas en la cima de un peñasco, sino a bordo de ese objeto extraño que resplandecía más allá de la estratosfera. No podías saber si eso había sucedido antes o después de esta vida, pero no poder mantener tu atención en un punto fijo del tiempo te produjo vértigo. Durante milenios, hemos elevado nuestras canciones al cielo suplicando poder salir de nosotros mismos. Viajamos brevemente en un filamento de luz, creyendo que somos eternos, e incluso hemos devuelto al cosmos nuestra voz grabada en un disco de oro. Pero no nos damos cuenta de qué fuerzas invocamos en nuestro inconsciente cada vez que intentamos contemplar el infinito con nuestros propios ojos. Esa noche, soñé con ellos por primera vez. Había esperado en el monte hasta que se apagaran todas las luces para volver a casa. Me escabullí a mi cuarto, y acurrucándome en mi cama me quedé dormido. Me vi caminando por una gran planicie de arena roja. La sed me escocía la garganta, y en mi casco se encendió una alarma. Estaba a punto de quedarme sin oxígeno, pero no hice caso. Lo único que me importaba era descubrir quién me cantaba más allá de las dunas. Pero cada vez que estaba a punto de averiguarlo, su voz se alejaba convirtiéndose en un eco apenas lo suficientemente perceptible como para que yo pudiera continuar yendo tras ella. Una duna igual que la otra, y la agonía de verme atrapado en una persecución a la que no podía poner fin, hasta que comencé a asfixiarme. Caí de rodillas al suelo, y de entre las rocas emergieron varias sombras que comenzaron a correr a mi alrededor. No podía distinguir sus facciones. A veces me parecía que corrían en 4 patas, a veces en 2 o 3. Conforme iban cerrando el cerco, sus chillidos se volvían cada vez más frenéticos. «Cantaremos otra vez en las montañas», alcancé a oír que decían mientras agonizaba.
Me despertó la humedad. El calor se había vuelto tan insoportable que me costaba respirar. Tenía el rostro empapado y al verme en el espejo del baño sentí un escalofrío. Mi cara estaba cubierta de sangre. Hemorragia nasal de medianoche. Me lavé con agua helada. Afuera, comenzaron de nuevo los ladridos, pero ahora se dirigían hacia el interior del desierto, como si de ahí emanara algo que los pusiera fuera de sí. A la mañana siguiente, no pude esquivar a mi hermano. Me estaba esperando en la cocina y en cuanto entré, me saltó encima. Agarrándome del pelo, comenzó a sacudirme sin escuchar a mi madre que le pedía sin mucha convicción que me soltara. ¿Te crees perro o qué?, me preguntó, salpicándome la cara de saliva. Quería gritarle que todo era mejor que ser como él, pero aún tenía las marcas de las otras golpizas en mi cuerpo y se me cerró la garganta. Mi hermano me sacudió hasta que volvió a salirme sangre de la nariz. Con cada jalón me exigía que le respondiera, pero no pude hacerlo. Estaba paralizado, y él sabía que no podría hablar ni siquiera para suplicarle que dejara de lastimarme. Mi miedo lo exacerbaba. Era lo que hacía que el torturarme le resultara tan placentero. Y yo, lo único que podía hacer era registrar cada detalle de lo que sucedía casi todas las mañanas en este rincón de la cocina. La peste a sudor y el cuerpo de simio de mi hermano, que en sí mismo era casi violencia pura. El lamento infrasónico de mi madre, que le suplicaba que se detuviera, y mi silencio. Desde hace mucho había traducido los diferentes niveles de dolor en sonido, y los iba combinando según lo que sentía. Durante las palizas de mi padre, y después las de mi hermano, compuse conciertos enteros en mi cabeza. La única vez que no podré componer nada será cuando tú desciendas al inframundo. Ahí será necesario crear nuevos tonos para poder abarcar todos los matices del abismo del Tártamo. Ese día, la temperatura aumentó a tal grado que parecía que el mundo estaba a punto de incendiarse. Bajo la atmósfera enrarecida de la canícula, hasta el movimiento más sencillo resultaba extenuante, y algo que normalmente nos llevaba a hacer menos de 30 minutos, ahora nos tomaba más de una hora. Mientras se encargaba en la tierra con mi madre, miré el punto rojo en el cielo, y pensé en los humanos que habían pasado su primera noche en Marte. Los golpes en mi rostro ardieron como brasas. Era una hoguera en medio del campo. No nos damos cuenta de que mientras no voltemos a vernos, seguiremos cargando con nuestros demonios a donde sea que vayamos. Crecimos en estas montañas creyendo que son nuestras, pero aquellos que han vivido en este planeta antes que nosotros volverán tarde o temprano para acosarnos. La invasión no vendrá del espacio exterior, sino del interior de la Tierra. El sol estaba por meterse, y nosotros aún seguíamos trabajando. Los matorrales que cercaban nuestra parcela se sacudieron de pronto. Con el rabillo del ojo alcancé a ver varias siluetas oscuras como las de mi sueño, pero al voltear no había nada, solo la luna, entre los cactus. Un lamento atravesó el desierto y se encajó en mi garganta. Estremeciéndome, solté mi pala y corrí a la casa dejando atrás a mi madre, que continuó rascando entre el polvo sin voltear a verme. Me encerré en mi cuarto y mordiendo mi almohada, ahogué los gritos que brotaban de mi boca. Retorciéndome en mi cama, aprendí que la voz tiene varias capas y que un aullido puede ser también el alarido que proyectamos a la nada un segundo antes de disolvernos en ella. El segundo sueño comenzó un poco antes que el anterior. Me vi caminando por un bosque de algas que crecía en el interior de un domo gigantesco. El rumor de las hojas meciéndose en el aire del invernadero se fundió con el eco de una canción que parecía provenir del exterior. Era más ruido que música, pero precisamente eso hacía que la necesidad de salir a averiguar de qué se trataba se volviera aún más apremiante. Me puse mi traje y caminé por el desierto buscando de dónde provenía esa voz que me hacía sentir nostalgia por lugares que no había visitado antes. Un mundo repleto de agua, en el que brillaba una sola luna en vez de dos. En mi sueño se llamaba Gea. Vagué entre las dunas hasta que se agotaron mis reservas de oxígeno. Sofocándome, volví a caer al suelo, y ellos regresaron de entre las tinieblas para bailar a mi alrededor. Estaban tan cerca que podía sentir sus cuerpos rozando el mío. Cantaremos otra vez en las montañas. Antes de perder el conocimiento, miré el conjunto de rocas que se erguían más allá de este círculo oscuro, y por fin supe dónde me encontraba. Procurando no despertar a mi madre ni a mi hermano, cerré con cuidado la puerta de la casa y corrí al monte. Anduve en círculos en el desierto hasta dar con el lugar correcto. Al ver las rocas, sentí un hueco en el estómago. Eran idénticas a las de mi sueño. Sobre ellas,
El cielo se había teñido de rojo. Comencé a excavar en la arena, y con los primeros rayos del sol llegué hasta una pila de huesos. Entre ellos había un colmillo. Tomándolo con cuidado, lo miré de cerca. Lobos. Esta tierra, yerma a la que cada vez es más difícil arrancarle algo de vida. Aquí, no soñamos con ir a Marte. Sabemos que somos los otros, los desahuciados, los que dejarán morir de hambre y de sed. Aquí, deliramos a causa del sol y de la ira. Esta rabia que se acumula mientras escarbamos entre el polvo, el sudor y la sangre, aún tibia que corre por el matadero alimentando este otro tipo de vértigo que es un fuego negro que arrasa con todo. Un lobo agoniza, mientras los hombres lo ahorcan con sus cuerdas. No tienen prisa, lo sofocan lentamente. Después, matarán también a sus crías. Las estrellarán contra las rocas mientras chillan. Los cadáveres se multiplican en las montañas y nadie se ocupa ya de quemarlos. Poco a poco, se pudren en el desierto. Aullido que es lamento, grito de terror. Así es como desahogamos el odio contra esta tierra requemada, que ya no reconocemos como nuestra. También terminaremos volteándonos en contra de nosotros mismos, rodeado de vértebras y cráneos en pedazos. Comencé a llorar. No se puede navegar por el océano con las manos cubiertas de sangre. Me dirás más adelante. El último sueño sucedió 3 días después, con la luna roja de canícula. Una vez más caminé entre las dunas, pero yo no tuve miedo de perderme. Ellos me esperaban junto a las rocas. Me hinqué en medio del círculo y quitándome el casco, comencé a hablarles sobre los huesos que había encontrado en el desierto abajo de este. Al principio tartamudeaba y me interrumpía buscando las palabras adecuadas, pero conforme fui avanzando, mi narración se volvió cada vez más fluida, hasta que llegó un momento en el que me di cuenta de que ya no estaba hablando sino cantando. El rastro que dejaban los huesos bajo la tierra, a veces son nuestros, a veces son de los lobos. Canté toda la noche hasta sentir la garganta en carne viva, y al oír mi voz, supe que realmente existo aquí, en este mundo, y que nadie puede evitarlo. Desperté sonriendo. No duró mucho porque mi hermano, que había estado bebiendo toda la noche, me interceptó cuando intentaba escapar por el patio trasero. ¿A dónde vas?, preguntó, pelando los dientes como el simio que era. Intenté evadirlo, pero él me empujó al suelo. Al ver el colmillo que traía colgado en el cuello, me lo arrancó de un jalón y lo sostuvo en el aire esperando que yo tratara de recuperarlo. Pero esta vez no le seguí el juego. ¡Dámelo, idiota!, grité, plantándome frente a él. Tardó unos segundos en comprender que era yo el que había hablado, pero cuando lo hizo, se lanzó contra mí con el rostro contraído de furia. No sirvió de mucho, pero yo intenté pegarle de vuelta. Me golpeó hasta que el dolor se volvió tan insoportable que solté un alarido, y cuando lo hice, las ventanas de la casa estallaron en ráfaga. Mi hermano me miró lívido. Seguí gritando a unos cuantos centímetros de su cara. Grité hasta que chillaron los perros y mi madre y los vecinos asomaron espeluznados. Grité hasta que mis gritos se transformaron en una canción de triunfo. Tirado en la tierra, con la nariz y la boca llenas de sangre, canté sobre el calor de la canícula y la ira que nos carcome. Canté sobre Marte y sus tormentas de arena. Allá no podremos sentir el viento en la cara y tendremos que inventar otras canciones para que no nos gane el vértigo cuando crucemos por el paso de Tarsis. Desierto adentro, me respondió un aullido. Sin dejar de cantar, le arrebaté el colmillo a mi hermano y fui tras la jauría invisible que corría delante de mí, haciendo vibrar el aire de la mañana.